El hierro viejo mezclado con aceite barato de máquina, ese es el olor característico del cañón de una pistola. Una lección que Tessa aprendió un martes lluvioso, rodeada de hortensias podridas y avisos de desalojo vencidos. En lugar de una amenaza directa de muerte, Dominique Costa eligió algo mucho peor. Dejó caer sobre su mostrador un contrato de deuda de $2 millones, deslizó un diamante sobre el vidrio, y la obligó a elegir entre sonreír para su familia con un anillo en el dedo, o perder los dedos uno por uno. Elegir el anillo pareció lo correcto en ese momento, aunque unas pinzas cortapernos habrían sido mucho mejor opción. La campanita sobre la puerta de la tienda sonó. Tessa no levantó la vista. Estaba ocupada quitando pulgones del tallo de una rosa rebajada, tratando de rescatar 50 centavos de ganancia. Ya cerramos, dijo Tessa, arrojando las hojas enfermas dentro de un balde de plástico. Vuelvan mañana. Nadie respondió. El ruido ambiental de la calle de Chicago afuera, sirenas, llantas silbando sobre el asfalto mojado, el rugido apagado del tren elevado, se cortó de golpe cuando la pesada puerta de vidrio se cerró con un clic. El silencio que siguió fue denso, casi lujoso. Tessa levantó la vista. 3 hombres estaban parados dentro de su tienda. 2 tenían la constitución de un muro de ladrillo, con trajes que apenas les entraban sobre los hombros anchos, y armas enfundadas bajo la ropa. El tercero se paró en el centro. No parecía un matón. Parecía un ejecutivo que acababa de cerrar una adquisición hostil y estaba decidiendo si despedir al personal o simplemente quemar el edificio. Llevaba un abrigo gris carbón desabotonado sobre un traje impecable. Su cabello era oscuro, cortado con precisión. Sus ojos tenían el color del hielo sucio. Dominique Costa. Tessa conocía su rostro por las noticias locales, aunque ahí solían presentarlo como un prominente desarrollador inmobiliario. En su barrio, la gente lo llamaba la guadaña. Tessa Reed, dijo Dominique. Su voz era un zumbido grave y resonante que vibraba contra las vitrinas de vidrio. Esa soy yo. Tessa se limpió las manos manchadas de tierra sobre el delantal. El corazón le golpeaba contra las costillas, frenético y desesperado, pero mantuvo el rostro inexpresivo. El miedo era sangre en el agua. Si vino por un ramo, tiene mala suerte. Los claveles ya se murieron, y los lirios huelen a funeral. Dominique no sonrió. Dio un paso adelante, sus zapatos de piel silenciosos sobre el linóleo desgastado. Metió la mano dentro de su abrigo y sacó una carpeta color manila. La dejó caer sobre el mostrador. Cayó exactamente encima de su último aviso de la compañía eléctrica. Compré tu deuda de Frankie Russo, dijo Dominique. El aire en los pulmones de Tessa se convirtió en ceniza. Frankie Russo era un prestamista de baja categoría, uno al que había acudido 3 años atrás en un momento de pura y ciega desesperación, cuando las cuentas del hospital de su madre superaron cualquier posibilidad de control. Había pedido prestados $50.000. Con las tasas de interés ilegales y abusivas, ahora debía casi 300.000. Los había estado pagando en gotas, lo justo para que los matones de Frankie no le rompieran las rodillas. ¿Por qué?, preguntó Tessa, la voz de pronto seca. Frankie es de poca monta. Costa no se mete con dinero de bolsillo. Frankie está muerto, dijo Dominique, con la misma indiferencia que si hablara del clima. Me debía. Confisqué sus activos. Tú eres un activo. No tengo el dinero. Tessa se cruzó de brazos para ocultar el temblor de sus manos. Puede quemar la tienda. Puede matarme. Pero no puede sacarle sangre a una piedra. Dominique la miró fijamente. No parecía enojado. Parecía profunda, incurablemente cansado. Extendió la mano y tocó el pétalo de una rosa marchita. No quiero tu dinero, Tessa, dijo. Necesito una prometida. Para mañana en la noche. Tessa parpadeó una vez, 2 veces. Lo siento, ¿qué? Mi abuelo está por dejar la dirección del negocio familiar. Es un tradicionalista. Se niega a entregarle el control de la organización a un hombre soltero. Cree que un hombre sin esposa no tiene nada que perder. Y un hombre sin nada que perder es un problema. Dominique sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la colocó junto a la carpeta. Las mujeres de mi círculo son víboras.
Si me caso con una de ellas, me caso también con la agenda de su familia, la avaricia de su padre, las deudas de su hermano. Necesito una mujer sin lazos, sin familia, sin ninguna forma de presionarme. Necesito a alguien que pueda seguir instrucciones, sonreír para las cámaras, y desaparecer cuando el contrato expire. ¿Y si digo que no? Dominique hizo un gesto perezoso hacia las 2 montañas de músculo paradas junto a la puerta. Entonces mis socios cobrarán hoy mismo los $300.000 que me debes. Imagino que empezarán por tus manos. Es difícil arreglar flores con los dedos rotos. Tessa miró la carpeta. Luego miró la caja de terciopelo. Finalmente, miró a Dominique. No estaba fanfarroneando. No había malicia en sus ojos, solo un pragmatismo frío y duro. Para él, esto era una hoja de cálculo. Ella era una celda en una columna esperando ser rellenada. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Tessa. 1 año. Vivirás en mi casa. Asistirás a eventos públicos del brazo. Fingirás estar desesperadamente enamorada de mí. A cambio, tu deuda queda perdonada. Y cuando termine el año, te vas con $2 millones adicionales. 2 millones. Era una cifra fantasma, casi una broma. Pero los hombres junto a la puerta eran muy reales. Tessa extendió la mano, con los dedos temblando apenas, y abrió la caja de terciopelo. El diamante adentro era escandalosamente grande, capturando la dura luz fluorescente de la tienda. Se veía pesado. Se veía como una esposa de metal. Lo tomó y lo deslizó en el dedo anular izquierdo. Le quedó perfecto. Voy a cobrarle doble por las horas extra, dijo. Dominique Costa por fin sonrió. Fue algo aterrador. Empaca una maleta, Tessa. Nos vamos en 10 minutos. La propiedad de los Costa no era una casa. Era una fortaleza disfrazada de maravilla arquitectónica moderna. Ubicada en un acantilado privado con vista al lago Michigan, era toda vidrio, acero negro y piedra gris. Se parecía exactamente al hombre que la poseía, fría, costosa, y completamente carente de calidez. Su habitación estaba en el ala este, al final de un pasillo lleno de arte abstracto que probablemente costaba más que todo su barrio junto. La habitación en sí era enorme, una cama king size, un vestidor lleno de ropa de diseñador exactamente en su talla, y un balcón con vista a las aguas negras y agitadas del lago. Durante los primeros 3 días, Tessa no vio a Dominique. La atendía un pequeño ejército de personal. Una sastre que ajustaba los dobladillos de su nuevo guardarropa. Una manicurista que le raspaba la tierra de debajo de las uñas y las pintaba de un beige neutro y adinerado. Una mujer severa llamada señora Gabel que le entregó un grueso empastado de cuero lleno de las reglas de compromiso. Regla 1. Nunca hablar con la prensa sin Dominique presente. Regla 2. Nunca salir de la propiedad sin escolta de seguridad. Regla 3. Memorizar la historia de fondo que le habían dado. Se habían conocido, supuestamente, en una gala benéfica botánica. Ella le había derramado champán en los zapatos. Él había quedado encantado por su torpeza obrera. Era una historia repugnantemente cliché. Sonaba como una mala novela romántica escrita por un algoritmo. La 4ª noche, el silencio de la casa venció a Tessa. Despertó a las 2 de la madrugada, con el pecho apretado, el olor fantasma de lirios podridos en la nariz. Necesitaba un vaso de agua. Necesitaba sentir algo real. Bajó descalza por la enorme escalera, el mármol frío sorprendiendo la planta de sus pies. La casa estaba completamente a oscuras, salvo por la luz de la luna que se filtraba a través de los ventanales del piso al techo. Encontró la cocina, una extensión enorme de acero inoxidable y granito. Tessa abrió el refrigerador. La luz se derramó, iluminando una figura sentada en la oscuridad, en la barra de la isla. Ella soltó un grito ahogado, cerrando de golpe la puerta del refrigerador. Dominique estaba ahí sentado, con una botella abierta de líquido ámbar frente a él, un vaso corto en la mano. No llevaba traje. Traía pantalones deportivos oscuros y una camiseta negra ajustada. Se veía despeinado. Los bordes afilados del jefe de la mafia se difuminaban bajo las sombras y lo que sea que hubiera en ese vaso. ¿Te desperté?, preguntó, con la voz ronca. No.
Tessa se quedó junto al refrigerador, manteniendo la isla de la cocina entre ellos. Solo necesitaba agua. Él hizo un gesto vago hacia las alacenas. «Sírvete». Ella encontró un vaso, lo llenó de la llave, y bebió. El silencio se extendió entre ellos, denso e incómodo. Debió haber vuelto a su habitación. Debió haber seguido interpretando el papel de rehén callada y sumisa. Pero la parte cínica y agotada de ella, la que había peleado por cada centavo durante años, tomó el control. ¿Esto es todo?, preguntó Tessa, dejando el vaso sobre la mesa. Nos casamos, yo me siento en una caja de vidrio, y tú bebes en la oscuridad. Dominique hizo girar el vaso en su mano. El hielo tintineó. Un sonido afilado y solitario. ¿Te estás quejando de los lujos, Tessa? Me estoy quejando del aislamiento. Me contrataste para hacer un trabajo. Pero si no te conozco, ¿cómo diablos se supone que finja que te amo? Él levantó la vista. Sus ojos capturaron la luz tenue de la luna. Por un segundo, se vio completamente vacío. No necesitas conocerme. Solo necesitas mirarme como si yo fuera lo único que te mantiene respirando. Eso es actuación, dijo Tessa. Y yo no soy actriz. Soy florista. Si tu abuelo es tan astuto como dices, va a notarlo de inmediato. Si me miras a mí y me miras como si fuera un mueble que compraste en una subasta. Aclara la garganta, los dos estamos muertos. Dominique dejó el vaso sobre la mesa. Se puso de pie. Era más alto de lo que ella había notado, más ancho de hombros. Rodeó la isla con la gracia silenciosa y aterradora de un depredador. Tessa se congeló, sus pies descalzos clavados al piso. Él se detuvo a centímetros de ella. Ella pudo oler el whisky en su aliento, mezclado con el aroma de jabón caro y algo únicamente suyo, cedro y ozono. Él extendió la mano, cálida y callosa, y le sostuvo la mandíbula. A ella se le cortó la respiración. «Mírame», murmuró él. Tessa levantó la vista hacia sus ojos. «Si mi abuelo pregunta», dijo Dominique con suavidad, su pulgar rozando el labio inferior de ella, «le dices que soy el monstruo debajo de la cama. Pero soy tu monstruo. Le dices que cuando te miro, el resto del mundo se incendia. No necesitas amarme, Tessa. Solo necesitas entender que estamos atados el uno al otro. Si yo caigo, tú caes conmigo». El pulso de Tessa latía con un ritmo frenético contra la palma de él. Él no la lastimaba. Era peor. La estaba viendo de verdad. «Entiendo», susurró ella. Él sostuvo su mirada un segundo más, el pulgar demorándose sobre su labio. Luego, la persiana bajó. El calor desapareció. Soltó la mano, tomó su vaso, y salió de la cocina. «Bien», dijo, volteando por encima del hombro. «Porque mañana en la noche conoces a la familia». El vestido era un arma. Era de seda verde esmeralda líquido, que se ajustaba a sus costillas y se abría en la cadera. La abertura llegaba peligrosamente alto en el muslo izquierdo, y el escote bajaba lo suficiente como para ser escandaloso sin ser vulgar. Tessa se miró en el espejo del tocador de su habitación. El equipo de maquillaje la había transformado. La florista pálida y exhausta había desaparecido. En su lugar había una sirena, una criatura hecha para salones de baile en penumbra y amenazas susurradas. La puerta se abrió detrás de ella. Dominique entró. Vestía un smoking, negro, severo, impecablemente cortado. Parecía James Bond. Uno que de verdad disfrutaba su historial de muertes. Se detuvo detrás de ella, mirando el reflejo de ambos en el espejo. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Tessa, analíticos, con aprobación. «Te ves el papel», dijo. «Una mentira de $2 millones», replicó Tessa, sosteniendo su mirada en el vidrio. Dominique no discutió. Metió la mano en su chaqueta y sacó una caja plana de terciopelo negro. «Mi abuelo es un hombre que valora la herencia por encima de todo», dijo Dominique, acercándose un paso. El calor de su pecho se irradiaba contra la espalda desnuda de ella. «Sabe que podría comprarte diamantes del tamaño de pelotas de golf, pero eso solo probaría que eres una transacción. Para vender esto, necesitamos historia». Abrió la caja con un chasquido.
El aliento de Tessa se detuvo en su garganta. La habitación se inclinó. Un vértigo repentino y violento se apoderó de ella. Sobre el satín blanco descansaba un collar. No era una simple joya. Era una antigüedad. Una gruesa cadena de plata oxidada sostenía una enorme esmeralda de corte hexagonal. Pero era el engarce lo que lo hacía único. La plata estaba retorcida en forma de enredaderas espinosas que envolvían la piedra verde como una jaula. Esto era de mi madre, dijo Dominique, con la voz baja, casi reverente. Lo llevaba puesto la noche en que mi padre le propuso matrimonio. Mi abuelo conoce esta pieza. Cuando la vea en ti, sabrá que voy en serio. Ella no podía respirar. Sus manos se aferraron al borde del tocador con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Tessa? Dominique frunció el ceño, percibiendo la rigidez repentina en su espalda. Tessa conocía ese collar. No solo lo conocía. Había memorizado cada espina retorcida. Había trazado esas enredaderas de plata con sus dedos diminutos cuando tenía 7 años. No era el collar de la madre de Dominique. Era de su padre. Su padre había sido un maestro joyero, un hombre callado y gentil que trabajaba en una tienda estrecha del West Loop. 20 años atrás, había fabricado esa pieza exacta para un cliente privado. La llamaba el corazón de espinas. Lo había llevado a casa para mostrárselo a su madre. Tessa recordaba cómo la esmeralda atrapaba la luz de la lámpara barata de su cocina. También recordaba la noche, 3 días después, en que unos hombres tiraron la puerta de su apartamento. Recordaba a su madre empujándola dentro del espacio estrecho bajo las tablas del piso de su habitación. Recordaba las botas pesadas caminando sobre su cabeza, los gritos, el sonido nauseabundo de un disparo. 2 disparos. Cuando la policía finalmente la sacó de ahí, sus padres estaban muertos. La caja fuerte del taller de su padre estaba vacía. El corazón de espinas había desaparecido. Póntelo, le indicó Dominique, acercándose, levantando la pesada cadena de plata fuera de la caja. Su reflejo la miraba de vuelta, pálida, horrorizada. Miró al hombre detrás de ella. Dominique Costa, un jefe de la mafia, un hombre cuya familia comerciaba con sangre y extorsión. ¿De dónde lo sacó? Preguntó Tessa, ahogándose. Su voz sonó delgada, quebrada. Dominique se detuvo, el collar suspendido a centímetros de la clavícula de ella. ¿Qué? Tu madre, dijo Tessa, obligándose a voltearse, a enfrentarlo. Tenía que mirarlo a los ojos. Tenía que saber. ¿De dónde sacó este collar? Él frunció el ceño. Fue un regalo de mi padre. Un obsequio de aniversario. ¿Un regalo? Un regalo robado y manchado de sangre. El padre de Dominique había ordenado el ataque, o se lo había comprado a los hombres que jalaron el gatillo. De cualquier forma, la sangre de sus padres estaba horneada en la plata oxidada de esa jaula. Y ahora, el hijo del hombre que probablemente había orquestado su ruina le pedía que lo usara como símbolo de su devoción falsa. Pesa mucho, susurró ella, mirando fijamente la esmeralda. Es solo joyería, Tessa, dijo Dominique, su paciencia agotándose. El reloj de péndulo en el pasillo dio la hora. Voltéate. Vamos a llegar tarde. Tessa se dio la vuelta. La plata fría tocó su piel, enviando una onda de choque violenta por su columna. Dominique cerró el broche en la nuca de ella. Sus dedos rozaron su piel, cálidos, vivos. La esmeralda descansó sobre su pecho, justo encima del corazón. Se sintió como una piedra. Se sintió como una lápida. Perfecto, murmuró Dominique, mirando el reflejo de ambos. Él vio una obra maestra del engaño, una mujer hermosa y sumisa portando el legado de su familia. Tessa vio un fantasma. Miró a Dominique Costa en el espejo, el hombre a quien le debía la vida. El hombre que había comprado su deuda, el hombre cuya familia había masacrado a la suya. El miedo que había gobernado su vida durante los últimos 3 años se evaporó. No se desvaneció. Se incineró, reemplazado por algo completamente nuevo, una furia fría y absoluta, una claridad tranquila y aterradora. Ya no era solo una florista. No era una rehén. Era un caballo de Troya.
Tocó la esmeralda, sintiendo los bordes afilados de las espinas de plata. Le sonrió al reflejo de Dominique. Fue la mejor actuación de su vida. Vamos a conocer a la familia, querido, dijo. El trayecto hasta la propiedad de Oakbrook duró exactamente 47 minutos. Tessa pasó cada segundo calculando. La parte trasera del Maybach blindado olía a cuero acondicionado y a la colonia de cedro de Dominique. La lluvia golpeaba con un ritmo constante contra el vidrio a prueba de balas. Las luces de la ciudad de Chicago se desdibujaban en largas franjas de neón rojo y blanco intenso. Ella miraba por la ventana, trazando la ruta en su mente. La esmeralda descansaba sobre su clavícula. No se entibiaba con su piel. Aclara la garganta, se mantenía helada. Un recordatorio físico constante de la sangre en las manos de la familia a la que estaba a punto de entrar. «Estás callada», observó Dominique. Su voz cortó a través del murmullo bajo de las llantas. «Estoy repasando el material», mintió Tessa con soltura, sin mirarlo. «Dijiste que tu abuelo es un tradicionalista. Supongo que eso significa que espera cierto tipo de mujer». «Espera deferencia», respondió Dominique. Se movió en su asiento, la tela de su smoking susurrando en la oscuridad. Construyó esta organización con un bate de béisbol y un libro contable en los años 70. No respeta la debilidad, pero desprecia la rebeldía ruidosa. Interpreta a la compañera devota. Deja que yo maneje los negocios. ¿Y si pregunta por tu familia? Aclara la garganta, nos apegamos al guión. Fallecieron. No tienes hermanos. Construiste tu negocio desde cero. Dominique hizo una pausa. Manténlo breve. Salvatore huele la vacilación como un perro huele el miedo. El auto redujo la velocidad, girando desde la carretera principal hacia una avenida privada bordeada de árboles. Portones enormes de hierro forjado se alzaron ante los faros. Se abrieron sin problemas, revelando una mansión brutalista de piedra caliza, más parecida a una fortaleza que a un hogar. Muros altos, cámaras de seguridad montadas en cada columna de piedra, hombres con impermeables oscuros parados bajo los aleros, fumando y observando el auto acercarse. El vehículo se detuvo. La escolta de Dominique abrió la puerta de ella. El aire frío de la noche entró de golpe, cargado con el aroma de pino mojado y gases de escape. Dominique bajó por su lado y rodeó el auto. Le ofreció el brazo. Tessa miró su mano, callosa, firme, poderosa. La mano de un hombre que ordenaba violencia con un susurro. Colocó los dedos en el pliegue de su codo. «Que empiece el espectáculo», murmuró. El gran salón de la propiedad Costa era un ejercicio de riqueza abrumadora. Techos abovedados, paneles de caoba oscura, y un candelabro que parecía lo suficientemente pesado como para aplastar un auto. El salón estaba repleto de gente. Hombres con trajes costosos sosteniendo vasos de whisky. Mujeres con vestidos de diseñador cubiertas de diamantes que atrapaban la luz dura. El aire estaba cargado del murmullo de conversaciones bajas, el tintineo del cristal, y un trasfondo metálico distintivo de peligro. Esta no era gente cualquiera. Eran capós, lugartenientes, y políticos comprados. Las conversaciones murieron cuando Dominique y Tessa bajaron por la escalera principal. Los ojos los siguieron, evaluando, juzgando, desnudándola hasta los huesos para ver si era una amenaza o un blanco. «Levanta la barbilla, Tessa», murmuró Dominique, su aliento rozándole el oído. Para la multitud, parecía el susurro de un amante. Para ella, era una orden táctica. Tessa se pintó en el rostro una sonrisa serena e intocable. Canalizó cada gota de furia fría que se acumulaba en su estómago y la usó para congelar sus nervios. Se sumergieron en la multitud. Las presentaciones fueron un torbellino de apellidos italianos y apretones de mano aplastantes. Conoció al tío de Dominique, Carmine, un hombre sudoroso con un tic en el ojo izquierdo que miró su pecho un segundo de más. Conoció a su primo Leo, con una sonrisa delgada como navaja y ojos como vidrio roto. Entonces la multitud se abrió. Al fondo del salón, sentado en un sillón de piel de respaldo alto junto a una chimenea encendida, estaba Salvatore Costa. Era un hombre de aspecto frágil, antiguo y curtido, envuelto en un cardigan oscuro de cachemira. Tubos de oxígeno se enroscaban sobre sus orejas, conectados a un tanque junto a su silla.
Pero sus ojos eran aterradores. Tenían el mismo color de hielo sucio que los de Dominique, pero les faltaba el pragmatismo del más joven. Los ojos de Salvatore eran malicia pura, sin filtrar. Dominique la guió hacia adelante. Se detuvieron a una distancia respetuosa de 1,5 metros. «Abuelo», dijo Dominique, inclinando ligeramente la cabeza. Salvatore no miró a su nieto. Su mirada se clavó en ella. Se sintió como ser escaneada por un ave de rapiña. Sus ojos recorrieron el rostro de Tessa, bajaron por su cuello, y se detuvieron en seco sobre su pecho. La esmeralda. El corazón de espinas. Los labios delgados y pálidos de Salvatore temblaron. Levantó una mano temblorosa, señalando con un dedo torcido el collar. «El collar de Isabella», graznó Salvatore. Su voz sonaba como hojas secas raspando el concreto. «Le diste el collar de tu madre». «Así es», respondió Dominique. «Acércate, muchacha», ordenó Salvatore. Tessa se apartó del lado de Dominique. Cada instinto le gritaba que corriera, que protegiera el collar, que le escupiera a ese viejo monstruo en la cara. En cambio, caminó con suavidad hacia adelante, la seda de su vestido arremolinándose alrededor de sus tobillos, y se detuvo a centímetros del patriarca. «Tessa Reed», dijo Salvatore con voz ronca, saboreando el nombre. «Una florista. Dominique me dice que trabajas con las manos en la tierra». «Hay una vida honesta en la tierra, señor Costa», dijo Tessa, con voz firme. Su voz no tembló. La furia la mantenía estable. Solo tiene que saber cómo arrancar las malas hierbas. El salón entero quedó en absoluto silencio. Carmine se quedó a media bebida. La sonrisa afilada de Leo desapareció. A su lado, Tessa sintió a Dominique ponerse rígido. Nadie le respondía con insolencia a Salvatore Costa. Salvatore la observó fijamente durante 10 segundos agonizantes y eternos. Luego, un sonido seco y sibilante brotó de su pecho. Le tomó un momento a Tessa darse cuenta de que se estaba riendo. «Tiene dientes», resolló Salvatore, agitando una mano. «Me gusta eso». Isabella también tenía dientes. Los necesitaba para sobrevivir a mi hijo. El anciano se inclinó hacia adelante, el olor a menta y descomposición inundándola. «¿Sabes lo que significa usar esa piedra, Tessa Reed?» «Significa que le pertenezco a Dominique», dijo Tessa, repitiendo el guión. Pero lo miró directamente a los ojos, dejando que un hilo de su verdadero veneno se filtrara. «Y él me pertenece a mí». Salvatore se recostó, satisfecho. Hizo un gesto despectivo con la mano. «Bien. Cásate con ella, Dominique, antes de que alguien más se dé cuenta de que ella es lo único interesante en este salón». Dominique dio un paso adelante, envolviendo un brazo pesado alrededor de la cintura de ella, atrayéndola con fuerza contra su costado. «Gracias, abuelo». Mientras se alejaban, Tessa sintió los ojos de Salvatore quemándole la espalda. «Lo interpretaste a la perfección», dijo Dominique en voz baja, guiándola hacia el bar. «Casi demasiado perfecto. No te acobardaste». «Te lo dije», respondió ella, con la mirada al frente. «Cobro doble por las horas extra». Tessa levantó la mano y tocó las frías espinas de plata que descansaban sobre su pecho. Salvatore conocía ese collar. Sabía que Isabella lo había tenido. Pero, ¿sabía de dónde venía? Aclara la garganta, necesitaba acceso a esa casa. Necesitaba nombres, fechas, libros contables. Estaba dentro del vientre de la bestia, y tenía un cerillo. Ahora solo necesitaba encontrar el gas. La fiesta terminó a las 2 de la mañana. No se fueron. Dominique le informó que, para vender bien la historia, pasarían el fin de semana en la propiedad. Su bolso ya había sido colocado en el que fuera su cuarto de infancia, en el ala oeste. La habitación era enorme, oscura, y sofocantemente masculina. Paredes azul marino, muebles pesados de roble, y una ausencia absoluta de nada personal. Era la habitación de un niño entrenado para ser un soldado, no un hijo. Había una sola cama enorme, de 4 postes. «Yo tomo el sofá», dijo Dominique, quitándose el saco del smoking y lanzándolo sobre un sillón de piel. Comenzó a desanudarse la corbata. «Tú duermes en la cama».
Cierra con seguro la puerta del baño si te hace sentir mejor. Estoy bien, dijo Tessa, quitándose los tacones. Le dolían los pies. Le dolía el pecho por el peso del collar. Se lo desabrochó, las espinas de plata enganchándose ligeramente en la nuca, y lo dejó sobre el tocador de caoba. Dominique la observó en el espejo. Se detuvo, con la corbata a medio desanudar. ¿Lo odias?, observó. Pesa mucho, desvió ella, alejándose del tocador. Lo miraste toda la noche como si fuera una granada activa, dijo Dominique, girándose para mirarla. El cansancio en sus ojos era evidente bajo la luz tenue de la lámpara de noche. Salvatore te creyó. Pero yo sé cómo te ves cuando finges, Tessa. Miraste ese collar con asco. Representa una mentira, replicó Tessa, aclara la garganta, manteniendo la voz baja. Representa una transacción de $2 millones. Perdona si no me pongo sentimental. Dominique la estudió un largo momento. No discutió. Solo asintió despacio, terminó de quitarse la corbata, y caminó hacia el baño contiguo. La regadera se encendió un minuto después. Esta era su oportunidad. Tessa se quitó el vestido esmeralda, dejándolo hecho un charco en el piso, y se puso los jeans oscuros y el suéter negro que había empacado en su bolso. Deslizó el teléfono en su bolsillo trasero y abrió la puerta de la habitación. El pasillo estaba en silencio. La seguridad de la casa se concentraba fuertemente en el perímetro y las salidas del primer piso. Las salas privadas de la familia estaban en su mayoría sin vigilancia, para darles privacidad a los capós. Durante la fiesta, ella había mapeado cuidadosamente la distribución de la casa. Recordaba a Carmine mencionar que el padre de Dominique, Vincent Costa, solía llevar los libros de la familia desde un estudio privado en el tercer piso. Si existía un registro del asesinato de su padre, un registro de un collar robado, un pago a sicarios hace 20 años, estaría en los libros contables viejos. Los Costa eran arrogantes, pero eran meticulosos. Guardaban registro de todo. Se movió descalza por la escalera trasera de servicio, evitando el centro de los escalones para no hacerlos crujir. El tercer piso estaba más frío. El aire olía a polvo y papel viejo. Encontró la pesada puerta de roble al final del pasillo. Estaba cerrada con llave. Tessa sacó del bolsillo un pequeño pedazo de metal curvo. Era una llave de tensión que solía usar en la puerta trasera de su florería cuando la cerradura vieja se atascaba. 3 años viviendo en un barrio terrible le habían enseñado unas cuantas habilidades prácticas. La deslizó en la cerradura, añadiendo un pasador para peinar los pines. 10 segundos después, la cerradura hizo clic. Se deslizó adentro, cerrando la puerta tras ella. Encendió la linterna de su teléfono. El estudio estaba congelado en el tiempo. Pesadas cortinas de terciopelo bloqueaban las ventanas. Estantes de libros del piso al techo cubrían las paredes. En el centro había un escritorio enorme de madera. Ella fue directo a los archiveros en la esquina. Eran viejos, de acero pesado. El cajón superior decía 1995 a 2005. Su corazón latía salvajemente contra sus costillas. El año que buscaba era 2004. Abrió el cajón. El metal chirrió. Cientos de archivos. Recorrió las etiquetas con la luz. No estaban ordenados alfabéticamente. Estaban ordenados por mes y año. Hundió los dedos hasta el fondo, sacando los archivos de octubre de 2004. Sus manos, aclara la garganta, temblaban mientras hojeaba el papel amarillento. Pagos de extorsión, adquisiciones inmobiliarias, sobornos a comisarías locales. Entonces lo vio. Una sola hoja de papel contable sujetada a una factura desgastada. Fecha, 12 de octubre de 2004. Activo adquirido, el corazón de espinas, esmeralda y plata. Procuración, el Rossi. Costo, 15,000, limpieza. A Tessa se le detuvo la respiración. El aire de la habitación desapareció. El Rossi. Leo Rossi. El primo de Dominique. Aclara la garganta, el hombre de la sonrisa delgada y los ojos muertos. Él fue quien tiró la puerta a patadas. Él fue quien jaló el gatillo. $15.000 por una limpieza.
$15.000 por las vidas de sus padres. Y el activo, el collar, había sido entregado a Vincent Costa, quien se lo dio a su esposa. Un chasquido repentino y agudo resonó en la oscuridad detrás de ella. La luz del techo se encendió, cegándola. Ella giró en redondo, dejando caer el archivo sobre el escritorio. Dominique estaba parado en la puerta. Llevaba pantalones deportivos oscuros y una camiseta gris, el cabello aún húmedo de la ducha. En su mano derecha, apuntando de forma casual pero firme hacia el pecho de ella, había una pistola de 9 milímetros con silenciador. Sus ojos ya no estaban cansados. Eran letales. Pensé que había contratado a una florista, dijo Dominique en voz baja, su voz sin ninguna calidez. Pero parece que invité a una rata a mi casa. Tessa miró el arma. No levantó las manos. Solo lo miró a él, el papel del libro contable quemándole un agujero en la mente. ¿Qué estás buscando, Tessa? Preguntó él, entrando a la habitación y cerrando la puerta detrás de sí. El clic del pestillo sonó como una celda cerrándose de golpe. ¿Seguros? Seguros, mintió Tessa, con la voz sorprendentemente firme. Me debes a mí. Tú tienes mi deuda. Estoy atrapada en una casa llena de asesinos. Perdona si quise encontrar algo comprometedor sobre tu familia, para asegurarme de que realmente me dejes ir en un año. Dominique bajó ligeramente el arma, aunque no la enfundó. Caminó hacia el escritorio, con los ojos fijos en ella. Miró el archivero abierto, luego el archivo que ella había dejado caer. Lo levantó y leyó el registro contable. Tessa se preparó. Si él se daba cuenta de quién era ella, la mataría ahí mismo. El compromiso falso terminaría con una bala en un estudio polvoriento. Dominique frunció el ceño, mirando el papel. Octubre de 2004. Procuración del collar de mi madre. ¿Leo? Levantó la vista hacia ella, confundido. Esto es un registro de adquisición. ¿Cómo es esto un seguro? No lo sabía. La comprensión golpeó a Tessa como un impacto físico. Él genuinamente no sabía cómo había conseguido su padre ese collar. Pensaba que era solo una pieza de propiedad robada comprada a un perista o a un ladrón. No sabía que se lo habían arrancado del cuello a un joyero muerto frente a su hija de 7 años. Prueba que tu primo es un ladrón, dijo Tessa, pensando rápido, apoyándose en la mentira. Prueba que tu familia comercia con mercancía robada. Si me traicionas, se lo filtro a la prensa. La gran familia Costa comprando joyas robadas. Dominique la miró fijamente. Luego, lentamente, comenzó a reír. No era la risa aterradora de su abuelo. Era una risa oscura, genuina, cínica. Lanzó el archivo de vuelta al escritorio y por fin enfundó el arma en la parte baja de su espalda. Tessa, dijo, negando con la cabeza. Nosotros matamos gente. Extorsionamos senadores. Manejamos redes de apuestas ilegales en 3 estados. ¿Crees que a la prensa le va a importar que el hijo de mi tío empeñó una esmeralda robada hace 20 años? Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio. Olía a jabón limpio y adrenalina. Estás fuera de tu profundidad, susurró él, su rostro a centímetros del de ella. Estás jugando un juego cuyas reglas no entiendes. No andes husmeando por esta casa. Si Carmine o Leo te hubieran atrapado, no habría podido salvarte. No necesito que me salves, espetó Tessa, el odio burbujeando justo bajo la superficie. Levantó la vista hacia sus ojos. Solo necesito que me pagues y me dejes ir. La mandíbula de Dominique se tensó. Extendió la mano, sujetando con suavidad el brazo de ella. Regresa al cuarto. Ahora. Tessa pasó junto a él, el corazón golpeándole en un ritmo frenético. Tenía un nombre. Leo Rossi. El contrato de 2 millones ya no importaba. Sobrevivir el año ya no importaba. Iba a incendiar a esta familia hasta los cimientos, y iba a comenzar por el hombre que jaló el gatillo. La luz del sol en la ciudad era cegadora, reflejándose con fuerza en los aparadores de vidrio de la Milla Magnífica. Era martes, 4 días después de la fiesta en la propiedad. Dominique había decidido que necesitaban ser vistos en público para consolidar la historia.
Los tabloides ya habían recogido la historia de la guadaña inmobiliaria y su florista misteriosa. Salían de un restaurante italiano exclusivo tras un almuerzo muy publicitado. Los paparazzi merodeaban al otro lado de la calle, sus lentes destellando como luces estroboscópicas. Dominique tenía el brazo firmemente enrollado alrededor de la cintura de Tessa, atrayéndola cerca. Para las cámaras, eran la imagen de un enamoramiento repentino e intenso. Para ella, su agarre se sentía como un torno. «Sonríe», murmuró Dominique entre dientes, saludando cortésmente a un fotógrafo. «Pareces que caminas hacia la horca». «Estoy calculando la cuenta de tintorería para este abrigo», replicó Tessa, ajustando las solapas del abrigo blanco de cachemira que sus estilistas le habían proporcionado. «Y tu mano me está aplastando las costillas». Su agarre se aflojó un poco, moviendo la mano para descansar la plana sobre la parte baja de la espalda de ella. Su pulgar trazó un círculo lento y rítmico sobre su columna. Era un gesto puramente actuado para las cámaras, pero el calor de su tacto se filtraba a través de la tela delgada de su vestido, enviando un escalofrío indeseado por su espalda. «¿Mejor?», preguntó él. «Tolerable», respondió ella. Llegaron a la acera, esperando que el SUV blindado se acercara. La calle estaba llena de turistas y gente de negocios caminando con paso rápido en el aire fresco del otoño. Tessa escaneó a la multitud. Desde que había encontrado el libro contable, su paranoia se había disparado. Veía amenazas por todas partes. Cada hombre de traje oscuro parecía un ejecutor de la organización. Entonces lo vio. Caminando por la acera, abriéndose paso entre los peatones con arrogante facilidad, estaba Leo Rossi. Llevaba un traje azul marino, hablando por celular. El aliento de Tessa se atoró en su garganta. El mundo se estrechó, reduciéndose al hombre que había asesinado a su padre. Sus manos se cerraron en puños dentro de los bolsillos del abrigo. El impulso de cruzar la calle, de tomar un cuchillo de la mesa del restaurante, de hacer algo temerario y violento, corrió por su cuerpo como una corriente eléctrica. Dominique sintió la tensión repentina y rígida en el cuerpo de ella. Dejó de saludar a las cámaras y bajó la vista hacia ella. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz perdiendo instantáneamente su calidez pública, cambiando a una frialdad táctica. Antes de que ella pudiera responder, Leo los notó. Colgó su teléfono, la sonrisa delgada como navaja extendiéndose por su rostro, y desvió su rumbo para interceptarlos en la acera. «Dominique», llamó Leo. Abriendo los brazos de par en par ignoró las cámaras destellando al otro lado de la calle y a la hermosa futura novia. «No esperaba verte codeándote con la gente común hoy en la ciudad». «Leo», dijo Dominique. Su tono era perfectamente neutral, pero Tessa sintió el músculo saltar en la espalda de él bajo su mano. «Ya nos íbamos». «Qué lástima», dijo Leo, aclara la garganta, deteniéndose frente a ellos. Miró a Tessa, sus ojos vidriosos y muertos recorriendo lentamente su cuerpo. Se detuvo en su pecho. Ella no llevaba puesta la esmeralda ese día. Estaba guardada en la bóveda de la propiedad. Pero la mirada de Leo se quedó exactamente donde el collar solía descansar. «Me pareces conocida, Tessa», dijo Leo con suavidad. «¿Nos conocimos antes de la gala?». La sangre de Tessa se convirtió en agua helada. «No lo creo», dijo. Su voz sonó hueca, distante. «Vendo flores». «No pareces un hombre que las compra». Leo se rió. «Te sorprendería lo que compro». Dio medio paso más cerca, invadiendo su espacio. Miró a Dominique. «El tío Salvatore quiere hablar contigo, Dom». «Esta noche». Los muelles del lado sur. Desapareció inventario de los contenedores de transporte. «Quiere que arregles las cuentas». «Yo me encargo», dijo Dominique secamente. Se colocó ligeramente frente a ella, bloqueando sutilmente la línea de visión de Leo hacia ella. Fue un gesto protector. La dejó completamente confundida. «Más vale que lo hagas», sonrió Leo con malicia. Volvió a mirar a Tessa, tocándose un sombrero imaginario. «Un placer, Tessa. Trata de no marchitarte antes de la boda». Se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre la multitud. Tessa se quedó congelada en la acera, el pecho agitado.
Estaba parada junto a Dominique, siendo protegida por un hombre cuya familia planeaba destruir, escondiéndose del hombre que había destruido la suya. La hipocresía y el peligro de todo aquello amenazaban con aplastarla. El SUV negro se detuvo junto a la acera. Dominique abrió la puerta, esperando a que ella subiera. Cuando las puertas se cerraron y los vidrios polarizados los sellaron de la calle, Dominique se volteó hacia ella. La fachada había desaparecido por completo. ¿Qué fue eso?, exigió. ¿Qué fue qué? Tessa mantuvo la vista en la mampara de cuero que los separaba del conductor. Miraste a Leo como si fueras a destriparlo ahí mismo en la avenida Michigan, dijo Dominique, su voz peligrosamente baja. Tu pulso está acelerado. Te tiemblan las manos. Se estiró y tomó su mano derecha, sacándola del bolsillo de su abrigo. Le desenrolló el puño. Sus uñas se habían clavado tan fuerte en su palma que habían dibujado pequeñas medias lunas de sangre. Dominique miró la sangre en la mano de ella, frunciendo el ceño profundamente. Levantó la vista hacia su rostro. Es solo un imbécil arrogante, dijo Tessa, retirando su mano. Me da escalofríos. Leo le da escalofríos a todo el mundo, dijo Dominique, observándola de cerca. Es un sociópata. Se encarga del trabajo sucio de mi abuelo. Pero lo miraste con reconocimiento. ¿Por qué? Te dije que no lo conozco. Dominique se recostó contra el asiento de cuero. No le creía. Ella podía ver los engranes girando en su cabeza, su mente analítica tratando de armar las piezas. Era un depredador, y había olido un secreto. Leo es peligroso, Tessa, dijo Dominique con suavidad, los ojos fijos en ella. No le gusta que yo sea el heredero. Cree que Salvatore se está debilitando por dejarme liderar. Si encuentra una debilidad en mí, la va a explotar. Si tienes algún tipo de historia con él, si le debes dinero, si sabes algo que no deberías, necesitas decírmelo ahora. ¿Y si lo hiciera?, desafió Tessa, la voz temblando apenas. ¿Qué harías? ¿Protegerme? Dominique no vaciló. Sí. La sinceridad en su voz golpeó a Tessa más fuerte que cualquier amenaza. Lo decía en serio. Este frío y calculador jefe de la mafia estaba completamente comprometido a proteger a su prometida falsa. ¿Porque era un activo, o por algo más? Ella lo miró. Vio al hombre que bebía solo en la oscuridad. Al hombre que odiaba el legado de su padre pero lo cargaba de todos modos. Si le decía la verdad, si le decía que Leo había asesinado a sus padres por un collar, ¿qué haría él? ¿Mataría su propia sangre por una mujer que había comprado? ¿O la silenciaría para proteger el apellido familiar? No podía arriesgarse. No podía confiar en él. No lo conozco, mintió Tessa de nuevo, mirándolo directo a los ojos. Simplemente no me gusta cómo me mira. Dominique la miró fijamente durante un largo rato. El silencio en el auto era ensordecedor. Finalmente, asintió despacio. Está bien, dijo Dominique. Se giró para mirar por la ventana. Pero mantente alejada de él, Tessa. Leo no juega. Él rompe cosas. Lo sé, pensó Tessa, mirando los rastros débiles de sangre en su palma. Y yo también. El reloj sobre la mesa de noche de caoba marcaba las 11:42 de la noche. La propiedad Costa estaba sofocantemente silenciosa. Era un silencio que pesaba, como el aliento contenido justo antes de un salto. Dominique se había ido 2 horas antes, cambiando su traje a la medida por una chaqueta táctica y una 9 milímetros enfundada. Los muelles del lado sur, había dicho Leo afuera del restaurante. Desapareció inventario. Salvatore quiere que arregles las cuentas. Era una trampa. Tessa no conocía los detalles de las rutas de contrabando de la mafia ni de la política de la organización. Pero conocía la sonrisa delgada como navaja de un depredador sosteniendo una escalera real. Si Leo mataba a Dominique esa noche, su escudo de $2 millones se evaporaba. Más importante aún, su único puente hacia el hombre que había asesinado a su padre desaparecería, enterrado bajo la burocracia de la organización. Se vistió con jeans negros y una sudadera oscura, tomando la llave de tensión de su bolso de lona. Los guardias del exterior estaban ocupados mirando hacia afuera en busca de amenazas,
ignorando por completo a las que ya estaban dentro de los portones. Se escabulló por la cocina de servicio, evadió el cerrojo electrónico de la reja de entrega del lado este con sus herramientas improvisadas, y caminó una milla helada antes de encontrar suficiente señal de celular para llamar a un taxi. El patio de embarque del lado sur olía a agua estancada, hierro oxidado y combustible diésel. Una neblina pesada y helada había bajado desde el lago Michigan, convirtiendo el laberinto de contenedores apilados en un pueblo fantasma. Tessa le pagó al taxista en efectivo. Él se fue de inmediato, sus llantas patinando sobre el asfalto mojado, ansioso por dejar atrás la desolada zona industrial. Ella navegó los espacios estrechos entre las paredes de acero corrugado, guiada por el resplandor enfermizo y anaranjado de las lámparas de sodio de alta intensidad, y por el zumbido bajo y palpitante de un motor en marcha. Los encontró cerca del borde del agua. Dominique estaba de pie junto a un SUV negro. Tenía 3 hombres con él, rifles pesados colgados sobre los hombros. Al otro lado de un tramo de concreto lleno de charcos estaba Leo. Solo tenía 2 hombres. Esa era la señal de alerta. Leo no se enfrentaría al heredero de la organización estando en desventaja de fuerza, a menos que el resultado ya estuviera comprado y pagado. Tessa se agachó detrás de una grúa de carga oxidada, el corazón golpeando un ritmo frenético y magullador contra sus costillas. El manifiesto dice 3 cajas de armas desde Marsella. La voz de Dominique viajaba con facilidad sobre el sonido del agua chapoteando. Detroit recibió 2. Tú supervisaste el traslado, Leo. ¿Dónde está la tercera caja? Leo se recostó casualmente contra un contenedor de embarque y abrió un encendedor plateado. El transporte es un desastre, Dom. Las cosas se caen del camión. $300.000 en armas sin registrar no se disuelven en el agua salada. Dominique dio un paso adelante. Salvatore no tolera los desvíos. Yo no tolero que me mientan. Leo encendió un cigarro, la brasa brillando roja intensa en la niebla. Salvatore pertenece a un museo, junto a su tanque de oxígeno. ¿Y tú? ¿Quieres construir condominios? ¿Quieres cortar los lazos con la calle? A la calle no le gusta que la corten. ¿Eso es una confesión? Preguntó Dominique en voz baja. Es un aviso de desalojo. Leo no sacó ningún arma. Solo sonrió. Detrás de Dominique, 2 de sus propios hombres, los guardias contratados para protegerlo, levantaron sus rifles y apuntaron directamente a la espalda de Dominique. El instinto cínico y calculado de supervivencia que Tessa había perfeccionado durante 3 años no desapareció, por completo. Tomó un tubo de hierro pesado y oxidado que descansaba cerca de la base de la grúa. Salió de las sombras, echó el brazo hacia atrás, y lo lanzó con todas sus fuerzas. Golpeó con violencia el contenedor de acero corrugado junto a los traidores. Un estruendo metálico y resonante rompió el aire tenso. Los traidores se sobresaltaron, sus cañones desviándose hacia el ruido por una fracción de segundo. Esa fracción de segundo fue todo lo que Dominique necesitó. Se movió con una velocidad explosiva y aterradora. Giró, sacando su arma y disparando 2 veces antes de que el primer traidor pudiera reapuntar. El hombre cayó. El segundo traidor apretó el gatillo, disparando ráfagas ciegas de fuego automático sobre el asfalto, pero Dominique ya cerraba la distancia. Le disparó una bala en la rodilla, luego en el pecho. Los hombres restantes de Leo desenfundaron sus armas. Los muelles estallaron en un rugido ensordecedor de disparos. Tessa se aplastó contra el suelo detrás de la grúa, cubriéndose los oídos con las manos mientras las balas pulverizaban el concreto a su alrededor. El aire se llenó del hedor ácido de la pólvora quemada. Duró 30 segundos. Luego solo quedó el sonido del agua golpeando los pilotes. Ella se asomó desde detrás del metal oxidado. Los traidores estaban muertos. Leo había desaparecido, esfumado en la neblina helada. Dominique se apoyaba pesadamente contra el SUV baleado. Su arma seguía levantada, barriendo las sombras. Llevó su mano izquierda a su hombro derecho. Salió resbaladiza, cubierta de sangre oscura y brillante. ¿Quién anda ahí? Ladró, su voz áspera de dolor. Tessa dio un paso hacia la luz anaranjada. Sus manos estaban vacías. Temblaba tan violentamente que los dientes le castañeteaban.
Dominique se congeló. El enfoque letal en sus ojos se hizo añicos, reemplazado por una furia absoluta y cegadora. ¿Tessa? Exhaló, dando un paso tambaleante hacia ella antes de corregirse. Cruzó la distancia y le tomó los brazos, su agarre dejando moretones. ¿Qué diablos haces aquí? ¿Salvarte la vida? Logró decir ella, ahogándose. Eres una civil. Se supone que deberías estar jugando a la prometida en la propiedad. La sacudió una vez, con fuerza. ¿Por qué te importa lo que hace mi primo? ¿Tienes deseos de morir? Tessa miró la sangre empapando su chaqueta. Miró los cuerpos desangrándose sobre el pavimento. Las llaves, exigió, metiendo el hombro bajo el brazo sano de él para soportar su peso. Tenemos que irnos antes de que lleguen los policías. Antes de que él vuelva. Casa de seguridad, Gold Coast, no el hospital, gruñó el de dolor, buscando torpemente en su bolsillo, y presionó el control remoto en la palma de ella. Ella lo empujó al asiento del pasajero, se subió al volante, y aceleró. La casa de seguridad era una caja de vidrio suspendida 40 pisos sobre la ciudad. Era completamente blanca, agresivamente estéril, sin una sola fotografía personal. Parecía una sala de espera del purgatorio. Tessa arrastró a Dominique al baño de blanco deslumbrante. Su piel tenía el color del cemento mojado. La sangre había empapado el lado derecho de su chaqueta táctica, dejando un rastro embarrado y macabro sobre el mármol impecable. Él se tambaleó, apoyándose en el borde del lavabo con el brazo bueno. La chaqueta fuera, ordenó ella, abriendo de golpe los gabinetes bajo el lavabo. Encontró un kit de trauma envuelto en lona negra, gasas, solución salina, cintas de sutura tipo mariposa, equipo estándar para un hombre que esperaba sangrar algún día. Dominique apretó los dientes y se quitó, con torpeza, la chaqueta arruinada y el suéter oscuro debajo. Su torso estaba mapeado de viejas cicatrices plateadas descoloridas, pero la nueva sangraba con lentitud justo debajo de la clavícula. Pasó de lado a lado, rasgó el pecho subiendo con respiraciones cortas. Falló el hueso. Empácalo apretado. Tessa vertió solución salina directamente en la herida. Dominique no gritó, pero un sonido bajo y desgarrado escapó de su garganta. Sus nudillos se pusieron blancos contra el mostrador de mármol. Las manos de ella no temblaban. Había pasado su infancia reparando delicadas cadenas de plata rotas bajo una lupa. Sabía cómo arreglar cosas rotas. Pero la carne olía terriblemente a cobre y calor. Empacó la herida con gasa, sujetando con cinta un vendaje de presión pesado y ajustado sobre su pecho. Cuando finalmente dio un paso atrás, sus manos estaban cubiertas de sangre de él. Abrió el grifo y observó el rojo girar por el desagüe. No contestaste mi pregunta, dijo Dominique. Tessa miró su reflejo en el espejo. Él estaba recostado contra los azulejos fríos, pálido y agotado. Aún así, sus ojos estaban aterradoramente afilados. La adrenalina se desvanecía, dejando atrás únicamente al depredador calculador. Vine a ayudar, dijo ella, secándose las manos en una toalla. Eso es mentira, la voz de Dominique era un sonido bajo, rasposo. ¿No sabías que yo iba directo a una trampa? Fuiste a los muelles por Leo. Te observé en el restaurante. Vi cómo lo mirabas. Registraste el libro contable de mi padre y encontraste su nombre. ¿Por qué? El baño de pronto se sintió sofocantemente pequeño. Tessa lo miró. Podía seguir jugando el juego. Podía inventar una mentira sobre viejas deudas del barrio. Pero estaba tan increíblemente cansada de cargar sola con el fantasma de su padre. El collar, dijo. Su voz sonó completamente vacía. Dominique frunció el ceño, una arruga formándose entre sus cejas. El collar de mi madre. ¿Qué tiene que ver eso con esto? No es de tu madre, Tessa se cruzó de brazos, clavándose las uñas en las mangas. Mi padre era joyero. Lo hizo en octubre de 2004. Lo llamaba el corazón de espinas. Lo llevó a nuestro apartamento en el West Loop para mostrárnoslo, antes de entregarlo. Dominique se quedó perfectamente inmóvil. 3 días después, continuó ella, mirando fijamente un punto en el piso blanco, unos hombres tiraron la puerta de nuestro apartamento a patadas.
Yo tenía 7 años. Mi madre me empujó al espacio bajo las tablas del piso de mi habitación. Los escuché exigiendo la combinación de la caja fuerte. Escuché a mi padre negarse. Y luego escuché 2 disparos. El silencio en el penthouse era absoluto, roto solo por el aullido lejano de una sirena en la calle, muy abajo. Cuando la policía me sacó, dijo Tessa, levantando la vista para encontrarse con sus ojos, la caja fuerte estaba vacía. El corazón de espinas había desaparecido. Dominique la miró fijamente. Dejó de respirar. Encontré la factura en el estudio de tu padre, dijo Tessa. El dolor había desaparecido, reemplazado por una claridad fría y punzante. Octubre de 2004. Activo adquirido. Leo Rossi. $15.000 por una limpieza. Tu primo asesinó a mis padres, Dominique. Tu padre compró el premio ensangrentado y se lo dio a su esposa. Dominique parecía físicamente golpeado. Miró sus propias manos, luego a ella de nuevo. El despiadado jefe de la mafia se evaporó, dejando atrás a un hombre que de pronto se daba cuenta de que se estaba ahogando. Lo sabías, susurró él, su voz quebrándose. Cuando te lo puse, lo reconociste. Memoricé cada espina de plata hace 20 años, dijo ella. Y sonreí. Los ojos de Dominique se abrieron con horror. Entraste a la casa de mi abuelo usando el botín de tu familia asesinada, y sonreíste para mí. Tú me dijiste que te mirara como si fueras lo único que me mantenía respirando, replicó Tessa con amargura. No te diste cuenta de que te miraba como mi único boleto hacia una venganza de $2 millones. Él cerró los ojos, inclinando la cabeza hacia atrás contra la pared. Una risa seca y cínica se le escapó. Pensé que había comprado a una rehén sumisa. Invité a una asesina a mi cama. No importa, dijo ella, su voz endureciéndose. Sigues siendo un Costa. Leo sigue respirando. Dominique abrió los ojos. El hielo había desaparecido por completo, aclara la garganta, reemplazado por algo mucho más peligroso. Determinación. Se separó de la pared, haciendo una mueca cuando los músculos de su pecho tiraron. Alcanzó la parte baja de su espalda y desenfundó su 9 milímetros. Corrió la corredera, revisó la recámara, y se la ofreció por el mango. Tessa miró el metal negro y pesado. Mi familia es una enfermedad, dijo Dominique en voz baja. Leo se volvió contra su propia sangre esta noche. Trató de matarme. Ella extendió lentamente la mano y tomó el arma. Era pesada, apestaba a aceite y pólvora quemada. Es mío, dijo Dominique. Es nuestro, se corrigió. Extendió su mano buena, el pulgar rozando con suavidad una mancha de su propia sangre en la mejilla de ella. Mañana entramos a la casa de mi abuelo y la quemamos desde adentro. ¿Querías un monstruo, Tessa? Ahora tienes uno. La llamada llegó a las 8 de la mañana. El teléfono desechable de Dominique vibró sobre la barra de la cocina de la casa de seguridad. No habían dormido. Tessa había pasado la noche observando las luces de la ciudad, la pesada 9 milímetros sobre su regazo. Dominique había pasado la noche caminando de un lado a otro, ignorando el dolor en su hombro, haciendo llamadas calladas y calculadas a hombres en quienes sabía que podía confiar. Contestó al segundo timbre. Escuchó durante 30 segundos, dijo ahí estaremos, y colgó. Salvatore, dijo Dominique, mirándola desde el otro lado de la barra de granito. Nos quieren la propiedad. Solo familia inmediata. Leo ya está ahí. Tessa se puso de pie. Traía puestos los mismos jeans oscuros y el suéter de la noche anterior, aunque se había lavado la mugre de la cara. Le contó a Salvatore su versión de los muelles. Le dijo que yo me volví incontrolable, corrigió Dominique. Que estoy tratando de purgar a la vieja guardia, y va a exigir mi cabeza. ¿Cuál es el plan?, preguntó ella. Dominique entró a la recámara y salió un minuto después, con un traje negro limpio. Ocultaba perfectamente los vendajes voluminosos en su hombro. Volvía a aparecer la guadaña, intocable. El plan, dijo Dominique, es decir la verdad sobre los muelles y sobre el collar. Tessa se congeló. Si le dices a Salvatore quién soy, me va a matar por principio. Soy un cabo suelto.
Un pasivo. Salvatore valora una sola cosa por encima de todo. La fuerza, dijo Dominique, caminando hacia la puerta. Leo es un perro rabioso. Es malo para el negocio. Si demuestro que Leo comprometió a la familia hace 20 años ejecutando a un civil por una joya, y luego intentó asesinar al heredero para cubrir sus huellas, Salvatore tendrá que elegir entre un pasivo violento y desordenado, y el nieto que en verdad puede dirigir el imperio. Es una apuesta, dijo ella, siguiéndolo hacia el elevador. Todo es una apuesta, Tessa. Dominique presionó el botón. Pero hoy, sostenemos al repartidor como rehén. El trayecto hacia la propiedad de Oakbrook fue una marcha fúnebre silenciosa y tensa. Los portones de hierro se abrieron. La seguridad se había duplicado. Los hombres de abrigos oscuros no se veían relajados. Tenían las manos cerca de las solapas, los ojos escaneando el auto mientras se acercaba. Entraron al gran salón. Estaba vacío de los invitados del fin de semana. El candelabro enorme estaba apagado. La única luz venía del sol gris y sombrío de la mañana, filtrándose por los ventanales altos. Al fondo del salón, sentado junto a la chimenea apagada, estaba Salvatore Costa. Su tanque de oxígeno siseaba rítmicamente. Parado junto a su silla, con aspecto perfectamente compuesto en un traje gris impecable, estaba Leo Rossi. Cuando Leo vio a Dominique entrar con vida, y con un traje que no mostraba ni una gota de sangre, su sonrisa delgada como navaja titubeó por una fracción de segundo, pero se recuperó de inmediato. Dominique, graznó Salvatore. El anciano se veía peor que en la fiesta. Su piel tenía el color de un pergamino viejo. Leo me dice que tuvieron un desacuerdo en los muelles anoche. Me dice que disparaste contra tus propios hombres. Dominique no se detuvo hasta quedar a 3 metros de distancia. La mantuvo ligeramente detrás de él, protegiéndola. Leo tendió una emboscada, abuelo, dijo Dominique, su voz resonando en el salón cavernoso. Sobornó a 2 de mi escolta. Trató de ejecutarme para tomar el control de las rutas de transporte. Mentiras, escupió Leo, dando un paso adelante. Está paranoico, tío. Quiere control absoluto. Atacó a mis hombres sin provocación. Es débil. Mírenlo, escondiéndose detrás de su pequeña florista. Salvatore levantó una mano temblorosa, marcada por manchas de la edad. El salón quedó en silencio. El anciano miró de un lado a otro entre su nieto y su sobrino. Sangre contra sangre. Me enferma, resolló Salvatore. Pero Leo tiene razón en algo, Dominique. Traes a una civil a los asuntos de familia. La paseas por ahí con el collar de Isabella, fingiendo ser tradicionalista. Pero actúas como un rebelde. Ella no es una civil, dijo Dominique, su voz cayendo a una calma mortal. Y el collar no le pertenecía a mi madre. Los ojos de Salvatore se entrecerraron. Cuida tu boca, muchacho. Octubre de 2004, declaró Dominique. No miró a Salvatore. Miró directo a Leo. Mi padre pagó $15.000 por una limpieza, un robo en el apartamento de un joyero en el West Loop. El activo adquirido fue el corazón de espinas. El rostro de Leo por fin perdió su compostura arrogante. Sus ojos volaron hacia Tessa, el reconocimiento por fin chispeando, tendiendo el puente entre una niña de 7 años aterrorizada y la mujer parada frente a él. Su nombre no es solo Tessa Reed, continuó Dominique, su voz resonando con autoridad absoluta y condenatoria. Es la hija del hombre que Leo asesinó. No entró a esta casa para casarse conmigo. Entró para encontrar al hombre que masacró a su familia. Salvatore aferró los brazos de su sillón de piel. Miró a Tessa. La miró de verdad. Vio la venganza horneada en sus huesos. Trajiste a una rata a mi casa, siseó Salvatore hacia Dominique. Trajiste a una asesina. Traje responsabilidad, respondió Dominique. Leo no lo hizo por la familia. Lo hizo por un sueldo. Es un ladrón que trató de cubrir sus huellas matándome. Es un pasivo, abuelo. Y bajo las leyes que tú mismo escribiste, un pasivo debe ser eliminado. Leo entró en pánico. La compostura se hizo añicos. Se dio cuenta de que Dominique lo había superado en su propio juego. Metió la mano dentro de su chaqueta buscando su arma.
Tío, está mintiendo. Ella es una infiltrada. Vino a matarnos a todos, gritó Leo, desenfundando su pistola. Pero Tessa fue más rápida. La 9 milímetros que Dominique le había dado ya estaba en su mano, sacada de la parte baja de su espalda en un movimiento fluido y practicado. No dudó. No pensó en las consecuencias ni en el contrato de $2 millones. Pensó en el olor a hierro viejo. Pensó en las botas pesadas sobre su cabeza. Levantó el arma y apretó el gatillo. El disparo ensordeció el gran salón. El pecho de Leo se sacudió hacia atrás cuando la bala expansiva lo golpeó justo en el centro. Su arma se disparó inofensivamente hacia el techo abovedado, cubriendo el piso de caoba con lluvia de yeso. Se desplomó hacia atrás, golpeando la chimenea de piedra con un crujido nauseabundo, y se deslizó hasta el piso. No volvió a moverse. Aclara la garganta, el silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por el siseo frenético del tanque de oxígeno de Salvatore. Tessa se quedó ahí de pie, el arma todavía levantada, humo saliendo del cañón. Sus manos ya no temblaban. Estaban perfectamente quietas. Dominique no se inmutó. No había buscado su propia arma. Se paró junto a ella, un muro inamovible de oscura autoridad, mirando hacia abajo a su primo muerto. Salvatore miró el cuerpo. Luego, lentamente, el anciano patriarca levantó la vista y la miró a ella. No había furia en su mirada. Solo había una fría y calculadora comprensión. Te lo dije, abuelo, dijo Dominique con suavidad, en el silencio que aún resonaba. Tiene dientes. Salvatore se recostó en su sillón. Miró el arma en la mano de ella, luego a su nieto. Asintió una vez, muy despacio. Limpia el desastre, Dominique, graznó Salvatore, agitando una mano despectiva hacia el cuerpo de Leo. Y cásate con la muchacha. No la quiero como enemiga. Tessa no solo sobrevivió a la guarida del león. La hizo estallar por completo. De florista aterrorizada a reina implacable de la organización Costa, ella demostró que a veces la única forma de vencer a un monstruo es convertirse en uno. Pero ahora que la sangre ya se derramó y la verdad ya salió a la luz, ¿cómo se ve un matrimonio de verdad con un jefe de la mafia? Si estuviste gritándole a tu pantalla durante ese enfrentamiento épico, dale like ahora mismo. Comparte esta historia de venganza increíble con tus amigos, y suscríbete para más dramas oscuros y retorcidos de romance. Deja tu comentario, ¿hizo bien Tessa, o simplemente se encerró en una jaula para siempre? Vamos a debatirlo.